Buenas tardes a todos ustedes. Qué alegría, qué gozo estar aquí reunidos nuevamente aquí hoy miércoles, que es día en que nos reunimos a estudiar la preciosa palabra de Dios, la doctrina bíblica, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino ir creciendo, ir hacia la madurez de un hombre maduro. Y vamos a poner todo esto en manos de Dios. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí está, es lo que vamos a hacer, a estudiar la preciosa palabra de Dios. Y vamos a poner todo esto en manos de nuestro precioso Señor para que seamos usados por su Espíritu Santo. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí reunidos. Sean bienvenidos aquí a la iglesia Edificados en Cristo, a su familia en Cristo Jesús, y vamos a comenzar poniendo esto en manos de nuestro Dios, dándole gracias porque hoy nos ha dado la fuerza para ir a trabajar, y ahorita que estamos regresando, vamos a ir soltando todas nuestras cargas en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Este tiempo le pertenece únicamente a nuestro Dios. Este tiempo le pertenece únicamente a nuestro Dios. Vamos a comenzar a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta tarde es un privilegio estar alrededor de tu trono, Señor, adorándote y recibiéndote tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. En este momento te suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos, Señor. Perdónanos, perdona toda desobediencia, todo lo que hayamos hecho en contra tuya. No queremos que nada nos aparte de tu presencia. Hoy como María, Señor, hoy como María, la de Betania, Señor, que escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús para escucharle, para escuchar su palabra, para conocerlo más. Ese es el deseo de nuestro corazón. Por la fe que tenemos en tu preciosa sangre, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos nos unja, Señor, con tu Espíritu Santo y en tu palabra nos la reveles a nuestro entendimiento para que la podamos comprender y ponerla por obra. Te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu, Señor. Dejamos toda nuestra ansiedad, cargas, problemas, preocupaciones, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que esta semilla caiga en nuestros corazones, Señor, y de raíces profundas, pues que aún a pesar de las adversidades o tribulaciones o pruebas, Señor, permanezcamos fieles a nuestro Señor, a quien nos ha dado la vida y al que nos ha hecho nacer de nuevo para tener esta preciosa comunión contigo, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos consuelas, nos ayudas y nos fortaleces. Y ponemos en tus manos esta hora para que todos tengamos, Señor, para que recibamos tu llenura, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre. Gracias porque eres un Dios de amor y nos perdonas y nos ayudas en todo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos las gracias a nuestro precioso Señor y Salvador. Y también le queremos dar las gracias al apóstol Germán Ponce, que nos permite usar el manual de Corderitos también para ir creciendo hacia la madurez, como dice aquí en Efesios 4:13, para ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Vamos ahí, si me acompañas ahí en Efesios. Efesios 4:13.
para que todos seamos capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le damos gracias también al Señor por el apóstol Sergio Enríquez del Ministerio Ebenezer, y pues sus vidas nos han bendecido a muchos. Pues gracias le damos a Dios por todo esto y vamos a comenzar en el nombre de Jesús. La clase pasada vimos la lección 4 y hoy empezamos la lección 5, pero es el mismo tema. En la clase anterior también vimos los dones del Espíritu Santo 1 y esta es la lección los dones del Espíritu Santo 2. La clase pasada vimos los dones de inspiración. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a comenzar con la clase, sí, por favor, ahí puedes abrir tu Biblia y tomar los apuntes y vamos a comenzar en este momento, en el nombre de Jesús. Ya lo estoy proyectando en la pantalla y aquí se ven los dones del Espíritu Santo, que ahora vamos a ver los dones de revelación. Si me acompañas ahí en tu Biblia y también está aquí proyectado, 1 Corintios 12 del 8 al 10. Dice, pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversidad de clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto está en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Esta lista de los dones que el apóstol Pablo menciona aquí, porque hay muchos más dones. Y vamos a comenzar. Ahí, como vemos en la introducción, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones. Ahí en 1 Corintios 2:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo nos da gratuitamente los dones a cada creyente según su voluntad, por lo que no hay motivo para enorgullecernos. Recordemos que el Espíritu Santo no viene a nosotros a menos que primeramente hayamos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, a menos que hayamos rendido nuestras vidas a Jesucristo, al señorío de Jesucristo y nos hayamos arrepentido de pecado y cuando nosotros le pedimos de todo corazón al Señor Jesús que venga y more en nuestro corazón, Él, por su infinita bondad y misericordia, que viene y toma el trono de nuestro corazón y nos sometemos a su gobierno y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo sí vendrá a morar a nuestro corazón. Si no, pues el Espíritu Santo no va sobre las personas, no viene sobre el corazón de las personas. Primeramente tenemos que haber nacido de nuevo. Y ahora bien, como dice aquí, como acabamos de leer, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El único que hace una obra de edificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros. Este maravilloso regalo fue recibido en el día de Pentecostés, promesa hecha por Jesús a sus discípulos.
Si me acompañas ahí al libro de Hechos, capítulo 2, vamos a recordar este hecho. Y dice aquí, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esta es una señal, esto que acabamos de leer, es una señal sobrenatural de que Dios estaba enviando su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Recordemos que solamente el Señor Jesús nos puede bautizar con el Espíritu Santo y es la promesa del Padre en el nombre de Jesús que enviaría el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y como dice ahí en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Así es que es muy importante ser llenos del Espíritu Santo, la llenura. Los dones son dados a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación, con el objeto de llegar a ser hijos maduros. Es por esto que el Espíritu Santo nos da dones y nos capacita para la obra del ministerio. Y entonces no tenemos de qué enorgullecernos. Esto no es por ningún mérito propio. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Y como vemos aquí en Efesios 4:12, nos dice el apóstol Pablo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que estos dones son dados a la iglesia para el crecimiento y edificación, con el objeto de llegar a ser hijos maduros. Y aquí lo acabamos de leer, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para enorgullecernos, no, esto es un don, es un regalo dado, pero aquí estamos viendo para qué lo recibimos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Asimismo, también el apóstol Pedro nos dice ahí en primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial. El Espíritu Santo reparte dones sobre cada uno de nosotros según Él le place, según su voluntad, según Él sabe que lo necesitamos estos dones, según el llamamiento que tengamos para hacer la obra del Señor. Él reparte dones a todos los que hemos recibido a Cristo para la obra del ministerio. Esto nos necesitamos todos, unos a otros nos necesitamos. Y recibimos diferentes tipos de dones. Digo, o sea, según Él quiera dar, el Espíritu Santo quiera repartir. Y estábamos leyendo aquí la cita de primera de Pedro 4:10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que esto es que debemos ser buenos administradores de los dones recibidos, no ocultarlos, sino usarlos por la gracia del Espíritu Santo para ministrar al cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante que sí participemos en el servicio de la iglesia, todos como un cuerpo en Cristo. Todos tenemos dones. Unos tienen dones para predicar, como ahorita también lo vamos a ver, y como lo vimos la clase pasada, algunos tenían dones de profecía y según el ministerio al que el Señor Jesús nos ha llamado.
Y comenzamos la clase. Desarrollo. Los dones del Espíritu Santo deben de ser anhelados por la Iglesia. Esto no es para enorgullecernos, como lo vemos, no es para exaltación propia, sino para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos, administradores de la gracia, ya que con ellos, como lo vimos la clase pasada, se adornará a la que será la esposa del Cordero. Y si por favor ahí me acompañas a 1 Corintios 12, 8, 10, como en un principio vimos aquí en la clase, leímos que hay 9 dones del Espíritu Santo. Ahí los vamos a ver y nuevamente los vamos a leer. Dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, está con E mayúscula y se refiere al Dios Espíritu Santo. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu. A otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Para estudiarlos, no porque la Biblia haga una división, sino para facilitar el estudio de estos 9 dones que estamos estudiando aquí, que enumeró el apóstol Pablo, se ha dividido en 3 grupos y así es mucho más fácil aprenderlos y relacionarlos. En el primer grupo está el de revelación, el de inspiración y de poder. Entonces, yo se los puse aquí en un cuadrito, los puedes ver, para que sea fácil memorizarlos y fácil tenerlos para poder hablar de ellos. Los dones de inspiración, que fueron los que vimos la clase pasada, que son dones vocales, son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Aquí van 3. Si ahí tú los vas, del versículo 8 al 10 los vas a encontrar. Y dones de inspiración, esos son los que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver, si Dios lo permite, dones de revelación, y son otros 3, que son don de palabra, de sabiduría. Ahí los puedes ver. Don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritus. Y también aquí vamos a ver la otra clasificación, la tercera, que es dones de poder, que es don de fe, dones de sanidad y dones de milagros. Entonces, sí, son 3, 6, 9, son los 9 dones. Y hoy esto es lo que vamos a ver. Ahora estudiaremos entonces los dones de revelación. Aquí en 1 Corintios 12, 8 dice, pues a uno les dada palabra de sabiduría, lo puse en amarillo los que son de revelación, por el Espíritu, a otros palabras de conocimiento según el Espíritu, y en el versículo 1 Corintios 12, 10 está a otro discernimiento de espíritus. Entonces, la palabra revelación, estamos viendo los dones de revelación. Vamos a ver la palabra de revelación. Viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento, la comunicación del conocimiento de Dios, una expresión de Dios para la instrucción de la iglesia. Esto lo podemos ver en el diccionario Strong, en el número 602, en el Strong. Si por favor ahí me acompañas a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 17, dice,
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Muy bien, vamos a desglosar este versículo un poco. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo claramente, especificando el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es al único que debemos clamar, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de la gloria y que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Estamos viendo la palabra revelación. La palabra revelación es del griego apocalipsis, en un mejor apocalipsis. Y esto es lo que necesitamos para tener un mejor conocimiento de Él. Y esto que acabamos de leer, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, es lo que debemos orar la iglesia constantemente y personalmente. Esta es la gran necesidad que tanto la iglesia como cada uno de nosotros necesitamos, tener más el conocimiento de Dios, en el Dios de la gloria, el único y verdadero Dios, el Dios soberano. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y recordamos ahí cuando el Señor Jesucristo oró, intercedió por la iglesia en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer a Dios. También tiene relación con la palabra griega apocalipto, que quiere decir pensamientos antes ocultos en el corazón referente al pasado o al futuro. Esto también está en el diccionario Strong, que viene siendo la palabra 601. Si recordemos ahí, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo, el Espíritu Santo le reveló a Simeón lo que sucedería. Si por favor me acompañas, vamos a ir aquí a Lucas 2:25. Y dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos nuevamente, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él lo tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían, o sea, estaban asombrados de las cosas que de Jesús se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y vemos aquí en el Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí fue revelado por Dios, fue revelado que el sufrimiento de María, de la madre de Jesús,
del profundo dolor que experimentaría ante la cruz de Jesucristo, este dolor traspasando su alma. Y esto fue revelado a Simeón y fue lo que él dijo. De estas definiciones que acabamos de leer, se deduce que se le llaman dones de revelación, porque a través de ellos y de forma sobrenatural es manifiesto un hecho que ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre, una verdad oculta. Entonces, esto es lo que ahora vamos a estudiar en esta clase, si Dios nos lo permite. Vamos a comenzar don de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. ¿Se recuerdan? Así lo dice en Primera de Corintios, como lo hemos estado leyendo una y otra vez. Aquí está en Primera de Corintios 12:8. Pues a uno les dado palabra de sabiduría. Esto es lo que vamos a ver aquí. Palabra de sabiduría. Viene de la palabra griega logos, que significa expresión del pensamiento, y sabiduría del griego sofía. Así es que las personas que se llaman Sofías, eso significa sabiduría. Esto es lo podemos encontrar también en el diccionario Strong. La palabra es de logos y la palabra sabiduría es del griego Sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia, conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquiridas por observación y experiencia. Esto también lo encontramos en el diccionario Strong 4678 de la palabra ahí que dice Sofía, indicando que el don de palabra de sabiduría, por favor, veamos esto, es muy importante. El don de palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia inspirado por Dios. Esto, palabra de sabiduría, no es humana, sino dada por Dios. No es humana, sino dada por Dios. Esta es una palabra que es dada por la sabiduría de Dios y que el Espíritu Santo nos da como un regalo y que se aplica tanto a lo espiritual como en lo secular, tanto a cualquier don que también a lo secular. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de sabiduría para predicar. En Primera de Corintios 1:17, el apóstol Pablo, si me acompañas ahí, estamos viendo ahorita mucho el libro de Primera de Corintios. Ahí ahorita, si te vas al capítulo 1, versículo 17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino que a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta es de la versión de la Biblia de las Américas. En la versión Nácar Colunga, que el mismo versículo, vamos a ver la traducción, dice que no me envió Cristo a bautizar, y veamos aquí lo que dice, sino a evangelizar, y no con sabiduría de lenguaje, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Entonces aquí vemos que Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Si vamos a continuar, por favor, leyendo esos versículos, y dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, aquí es muy importante mencionar que la sabiduría de Dios es algo que no ha nacido de nuevo, que no mora el Espíritu Santo, él no puede aceptar. Así es que, como vemos, porque aquí dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Los que no han nacido de nuevo
los que no han nacido por el agua y el espíritu, como dice ahí en Juan 3, que nos habla el Señor del nuevo nacimiento. Para ellos, la palabra de la cruz es necedad. Eso es para los que se pierden, pero no para nosotros. Para los que ya hemos nacido de nuevo, es poder de Dios. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. O sea, que es porque el Espíritu Santo sí ya mora en nosotros. Entonces, en los que no han nacido de nuevo y no mora el Espíritu Santo, no pueden aceptar esto. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué les parece? Dios no actúa de acuerdo a la sabiduría humana, donde pudiera haber orgullo humano. Esto no es así. Por eso ahí el apóstol Pablo también nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia, dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Nadie se puede salvar por obras. Esto traería orgullo a los hombres. Y por eso dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esto es don de Dios y continúa para que nadie se gloríe. Así es que no podemos gloriarnos de nada. Dios no actúa de acuerdo a la sabiduría humana, donde pudiera haber orgullo, para que nadie se gloríe. Entonces, el mensaje del Evangelio no es un pensamiento humano, sino que proviene del mismo Espíritu Santo. Veámoslo, por favor. El plan de Dios para salvación no es un pensamiento humano ni es invento de algún hombre. Esto es de Dios. El mensaje del Evangelio no es un pensamiento humano, sino que proviene del mismo Espíritu Santo, por medio del cual Dios redimió a hombres y a mujeres mediante la locura de la cruz. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Todo lo que está en azul, que están viendo que está proyectado, son comentarios. Lo que está en azul son comentarios. Si cuando lo vean en los versículos, no es que haya añadido nada, son comentarios. Dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fijémonos a quién ha llamado Dios. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. A nosotros nos ha escogido a lo que, como dice aquí, no ha escogido, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Así es que el apóstol Pablo no predicaba un evangelio según sabiduría, palabra
de palabras o de lenguaje como lo hubieran hecho los oradores profesionales, quienes tienen la capacidad de persuadir a multitudes con argumentos seleccionados. Verdaderamente, cuando hay un predicador que está predicando en la unción del Espíritu Santo, eso se ve, se oye, porque no es con humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Dice, por el contrario, Pablo predicaba según la sabiduría de Dios, dada por el Espíritu Santo, y como consecuencia podía conmover, motivar, hacer recapacitar, aconsejar y conducir a personas hacia el arrepentimiento. Entonces, Pablo predicaba según la sabiduría de Dios, y así tenemos que predicar también nosotros, los que hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios. Debemos de predicar así, debemos de buscar la unción de Dios, predicar en la unción, en el poder del Espíritu Santo, no con humana sabiduría. Y es por esta razón que en una oportunidad, si recordamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando estaban en Listra, si por favor me acompañas ahí un momento. El libro de Hechos de los Apóstoles. Es aquí después del Evangelio de Juan. En Hechos de los Apóstoles 14, ¿ya lo tienes ahí, por favor? Si te fijas cómo está en el título. Hechos de los Apóstoles 14, si lo vemos ahí, desde el 8, ahí estaban Pablo y Bernabé en Listra. Entonces dice, por esta razón, que en una oportunidad, o sea, cuando ellos estaban en Listra, le dieron el nombre del dios griego Hermes. ¿A quién se lo dieron? A Pablo, quien según ellos era el padre de la retórica. Por favor, si ahí me acompañas dentro de estos versículos, en el versículo 12, ahí vemos que dice, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces, es por esto, porque él tenía esto, él predicaba, pero en el don, él predicaba según la sabiduría de Dios dada por el Espíritu Santo, y por eso le llamaban así. Claro que ellos no querían que les estuvieran llamando así, e incluso los querían adorar. Si recuerdas este pasaje, dice que cuando oyeron, o sea, que los querían aquí, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y querían ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Los apóstoles bien sabían que ellos no eran dioses y que no querían la adoración. Ellos no querían la adoración. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres y de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio nuevamente, para que os volváis de estas cosas vanas. No pueden estar adorando hombres. No. Dice, para que se volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, porque nosotros predicamos a un Dios vivo, no un Dios que está muerto. Nuestro Dios está vivo, Él vive eternamente. Ese es un atributo de Dios. Él vive por sí mismo, Él es eterno, porque como dice ahí en el Salmo, desde los siglos hasta los siglos, ahí en el Salmo dice, tú eres Dios. Entonces, ahí habla de la eternidad de Dios, y se rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo esto. Perdón,
aquí dice, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres y de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, en la cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dando las lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de un sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. El hombre no puede adorar al hombre, porque solamente esto se adora al Señor, les iba a decir, porque desde el siglo Dios es eterno, porque desde el siglo hasta el siglo. No me lo di porque desde el siglo hasta el siglo. Bueno, es un... Les iba a dar la cita bíblica, si me permiten un momentito, se las doy. Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero sí lo recuerdo, sino más adelante. Porque desde el siglo hasta el siglo, no recuerdo muy bien, pero sí, ahí habla de, es un atributo que Dios es eterno, y en varias partes de la Biblia también lo menciona. Ahorita por allá no... Sí, ya lo encontré aquí. En el Salmo 92 dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es en el Salmo 92. Ahí nos habla de que Dios es el creador de todo y que Dios es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, Él es el Dios eterno. Y entonces, como vemos, Pablo predicaba con la sabiduría de Dios, como aquí vemos, según la sabiduría de Dios. Esta sabiduría también nos sirve para comprender la revelación de Dios. Aquí hay una sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, esta sabiduría nos sirve para comprender la revelación de Dios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 13:18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número de la bestia, Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, que es lo que estamos viendo, que la sabiduría de Dios nos permite comprender la revelación. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un nombre y su número es el 666. Y es una sabiduría para hacer la paz con nuestros semejantes, para ser misericordiosos, amables, imparciales, ser fructíferos y sin hipocresía. Así es que en el libro de Santiago 3:18, en el libro de Santiago 3:18, perdón, si nos vamos ahí al libro de Santiago 3, está tremendo todo el libro de Santiago en el capítulo 3, Santiago 3. Si nos vamos ahí habla de iniciando el poder de la lengua, y nos vamos aquí donde dice sabiduría de lo alto. Estos versículos están tremendos. Si me acompañas ahí, vamos a leer. Dice sabiduría de lo alto.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogante y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero aquí es donde vamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La sabiduría de Dios. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Así es que, como vemos, esta es la sabiduría que viene de lo alto. Hay que meditar mucho acerca de lo que nos están hablando aquí, de la sabiduría de lo alto. Y para estar en ello, porque como vemos todo lo que no viene de la sabiduría de Dios, pues ya vimos que es, acá lo vimos en el anterior, lo que esta sabiduría no es, o sea, aquí es, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Y en el 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, de la que está hablando en los versículos 13 y 14. Dice, el que tenéis, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? O sea, la sabiduría de Dios se debe de ver en nuestras obras también. Los que debemos de buscar esta sabiduría de lo alto. Por eso debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo. Y dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. O sea, que si hay esto en nuestros corazones, pues debemos arrepentirnos y buscar al Señor de todo nuestro corazón. Dice, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Así es que qué tremendo es esto de que necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, en esta tarde vamos a pedir al Señor que nos llene con la sabiduría de Él para poder reflejar en nuestras obras, como dice aquí, en nuestras obras que sean reflejadas. Necesitamos buscar en la palabra de Dios todo esto y pedirle la llenura al Espíritu Santo para hacerlo. En las siguientes clases ya veremos también la palabra de ciencia o de conocimiento, y también, si nos da tiempo para la próxima clase, sería la palabra de discernimientos de espíritus, que es lo que es lo de la palabra de revelación, los dones de revelación. Entonces, ya como un resumen y recordando esto para tenerlos claros, como vimos aquí en este cuadrito, es lo que estamos viendo.
Ya vimos los dones de inspiración de la clase pasada y estamos ahorita viendo los dones de revelación. Y hoy vimos en don de palabra de sabiduría. Para las siguientes clases veremos don de la palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritus, que también están dentro de los dones de revelación. Y más adelante veremos los dones de poder. Como dice aquí en Primera de Corintios 12, es muy importante tener el conocimiento de los dones espirituales. Aquí, como vimos, dice en Primera de Corintios 12, los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, necesitamos estas clases, necesitamos irlo comprendiendo y meditando. Si tú puedes repasar la clase 4 y ahora con esta la clase 5, y si Dios lo permite, ya en la siguiente clase terminamos con los dones de revelación. Y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por lo que nos permitió estar estudiando, y continuaremos. Vamos a pedirle en esta tarde, en estos momentos que tenemos, la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos mucho, y como decía el apóstol Pablo, anhelad los mejores dones. Pero como dice allí al final de Primera de Corintios 13, de Corintios 2, de Corintios 12, en el 31 dice: mas desead ardientemente los mejores dones. Porque con estos dones los necesitamos para poder servir a la iglesia de Cristo. Pero como continúa y dice: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente, y que habla de la excelencia del amor. Necesitamos, todos estos dones van a pasar, pero el don del amor no, el regalo del amor no. Entonces, como comprendemos, como lo vamos luego en el capítulo 13, continúa el apóstol Pablo hablando de que hay un camino más excelente, que es el de practicar el amor. Todos estos dones también los tenemos que hacer con amor. Todos estos dones también lo tenemos que dar con amor, el servicio con amor. Porque como dice ahí en el siguiente capítulo, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbala que retiña. O si tuviera el don de profecía, si se fijan, está hablando de los dones. Pero qué tan importante que al recibir estos dones tengamos la excelencia de, como dice aquí, y yo os aún muestro un camino más excelente, como dice. Y si yo tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuvieras la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, qué tan importante es que tengamos el amor para, y como dijo el Señor Jesucristo, sí, que nos tengamos amor los unos a los otros, porque en esto conocerán que somos sus discípulos. Es muy importante lo que nos enseñó nuestro Dios, porque Él, porque nos ama, dio a su único Hijo Jesucristo. El que ama, da. Y que demos todo esto con amor, porque continúa ahí diciendo: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que son otros dones también de liberalidad, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y nuevamente ahí vemos que el amor también hace ahí con la sabiduría de Dios: es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso y no es arrogante. No se porta indecorosamente y no busca lo suyo, ni se irrita, no toma en cuenta el mal recibido.
no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Entonces, vamos a pedir en esta tarde, podemos luego seguir con todo esto y lo vamos a seguir viendo, pero pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Y si hay alguna persona que por la primera vez está oyendo acerca de esto, como cómo iniciamos la lección de que el Espíritu Santo no puede venir a morar a las personas que no han nacido de nuevo, hoy si a ti te está llamando el Espíritu Santo para que vengas y rindas tu vida a Jesucristo y te comprometas con Jesús, hoy es el día para venir a los pies de Jesucristo. Pidámosle con todo nuestro corazón. Algún día los que estamos aquí reunidos en la plataforma, algún día Dios nos llamó, Jesús nos salió al encuentro. Por muchas necesidades, quizás han venido algunos pues también necesitados, sabiendo que solamente nosotros somos los necesitados y somos los que necesitamos también la salvación. No hay quien pueda ser salvo, como lo acabamos de ver también aquí, por obras. Tiene que ser por la fe en el Señor Jesucristo. Nadie se salva por obras, por pertenecer a algún club, religión o denominación, no. Es por la fe en el Hijo de Dios. Si hoy a ti te está el Espíritu Santo tocando y te está trayendo a Jesús, no dudes en venir. Hoy es el día grandioso para rendirle tu vida a Jesucristo. Yo les pido a los que estamos aquí que si hay alguna persona ahí en tu casa que hayas invitado para el estudio o personas que posteriormente van a ver esta grabación que no sabemos hasta dónde las lleve el Señor o la use, si tú quieres venir y rendirle tu vida a Jesús, hoy es el día. Y vamos a pedirle a Dios Todopoderoso para que nos perdone nuestros pecados. Vamos a orar, si joven, señorita, dama, caballero, no importa la edad que tú tengas, pero si a ti te está redarguyendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, ven a Jesús, no retardes. Vamos a orar contigo. Esto se hace a través de una oración de fe. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso y eterno. Hoy venimos a ti reconociendo que te necesitamos. Dios eterno, yo creo que tú enviaste a Jesús a morir por mí en esa cruz del Calvario, porque yo no me podía salvar por mí mismo. Yo no me podía salvar por mí mismo. Mis obras no son suficientes. Yo hoy reconozco que he pecado contra ti. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en esa cruz para darme salvación. Es por tu preciosa sangre que yo hoy recibo la limpieza de mis pecados. Yo te suplico, Señor Jesús, que me perdones todos mis pecados, toda mi desobediencia, el haber participado en obras de las tinieblas, en haber practicado el ocultismo. Yo renuncio y te pido perdón de todas estas cosas. Y me postro ante tus pies, Señor Jesús, reconociendo que sin ti no puedo ser salvo. Señor Jesús, perdóname. Y si tú quieres, Señor Jesús, te suplico que vengas a morar a mi corazón, que tú tomes el trono de mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, porque tú me estás oyendo.
Gracias, Señor Jesús. Yo hoy recibo ese regalo de la salvación. Y te suplico, Señor Jesús, que envíes la promesa del Padre a tu Espíritu Santo para que venga a morar a mi corazón y yo pueda andar viviendo una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Y también si hay alguna persona que se ha apartado del camino, vuelve a casa. Hoy es el momento de volver a casa y que todos juntos pidamos la llenura del Espíritu Santo. Señor Jesús, yo hoy recibo el regalo de mi salvación y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú escribes en el libro de la vida mi nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Y hoy todos juntos, pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que derrame sobre nosotros su amor y que nos, por la llenura de su Espíritu Santo, como a Él le plazca, derrame de sus dones para poder ministrar al cuerpo de Cristo. Ven Espíritu Santo, eleva tus manos al cielo y pídele al Espíritu de Dios que te llene. No te distraigas, está viniendo sobre nosotros esa llenura de su Espíritu. Ven Espíritu Santo, te lo suplico, gime, clama, pídele al Espíritu Santo que nos llene. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, esa llenura para poder conocer más a Dios, para poder predicar el Evangelio, para dar las buenas nuevas de salvación y para andar en vida nueva. Porque una vez que hemos nacido de nuevo, es para que andemos en vida nueva, dejando las viejas cosas, esas cosas ya pasaron, y volvernos al Dios de nuestra salvación para andar en vida nueva. Gracias, Señor Jesús, porque tú envías la unción poderosa de tu Espíritu Santo que pudre todo yugo y estás derramando sobre nosotros como a ti te place, Señor, dones para capacitarnos para poder realizar la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, descansa en la presencia de Dios y llénate de su presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la presencia de Dios, no te distraigas, recibe esa llenura de parte del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y también te ruego en este momento, Señor, te rogamos por las personas que están enfermas y han pedido sanidades, Señor. También te damos gracias porque tu poder fluye a través de tu iglesia, fluye a través de nosotros y has traído sanidades, liberaciones y restauraciones, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Muchas gracias, Padre. Gracias porque todo esto es conforme a tu misericordia. Gracias, Señor.
Sigue recibiendo unos minutos más. El Espíritu Santo te está dando conforme a lo que Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos. También está trayendo ahorita consuelo, está trayendo sanidad y liberación. Si tú hoy necesitabas consuelo, necesitabas fortaleza, aquí está el Espíritu Santo también llenándote. Es el Espíritu Santo el que realiza todas estas cosas, de acuerdo a su misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos en esta tarde. Te damos muchas gracias. Gracias porque eres un Dios de bondad y de misericordia y que tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios